poniendo a la plática de Ricky, que el salón ya está un poquito más fresco, pues también aprovecho de que estemos aquí pues para presentar, ¿verdad? Con las diapositivas. Solamente sí una pequeña advertencia, como pues para aprovechar de que el salón se conserve fresco, se conserve así frío, tratar de cerrar la puerta cuando entramos o salimos, ¿verdad? Bien, bueno, pues antes de comenzar vamos dando nuestra Ave María a nuestra Reina Mamá, para que ella sea la que en el fiat que dio nos unamos a su fiat y podamos darle esa gloria divina en el Dominus Tecum. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bueno, pues vamos comenzando con nuestro tema que vamos pues que Jesús quiere dar a conocer. Miren, este tema es un tema un tanto polémico, ¿sí? Y ahorita vamos a ver por qué. Por el discernimiento, claro. Pero cuando la voz de la obediencia me dijo, vas a dar este tema, dije, ciertamente, porque este tema tiene que aclararse en muchos sentidos y tenemos que ir viendo, ¿sí? Después de todo lo que nos acaban de mencionar ayer y ahora nuestros expositores, en el sentido de empezar a vivir la divina voluntad, y cómo pues Quique, nuestro Señor, habló a través de él y empezó a hablarnos del sentido de esta vida interior, y cómo esta vida interior, en la medida en que nos vamos disponiendo, la gracia misma va teniendo esa continuidad en el alma. Entonces, desde este sentido, pues vamos a empezar a ver esto del discernimiento, ¿verdad? Como lo acaban de decir, sí, es polémico. ¿Por qué? Por el discernimiento. Pero vamos viendo esto porque es importante aclararlo. Es importante saber si Luisa vivió parte del discernimiento, en qué sentido vamos a discernir, en qué sentido ya no, y cómo se va tornando esto dentro de un proceso de la pedagogía divina que nos va a ir mostrando Jesús para ir pasando de los modos humanos a los divinos. Bueno, primeramente la pregunta, ¿discernir? ¿Sí? ¿Discernir? Sabemos que la palabra discernir, vamos partiendo del concepto, viene, se nos fue. Bueno, se lo leo. Algo le pasó al cañón. Viene, significa, viene del latín dis, que es separar, y cernere, que significa separar, distinguir, reconocer, cernir. Discernir quiere decir cribar, es decir, separar, ¿sí? Para luego poder quedarse con lo que parece lo mejor, optar por ello y llevarlo a la práctica. Bueno, es importante partir del concepto
para no poder equivocarnos en el sentido de esta palabra, ¿sí? Y es quedarse con lo que parece mejor, pero tiene una palabra que es importante: optar por ello. Y para que nosotros podamos optar, necesitamos la gracia, necesitamos conocer. Bueno, bien. Quiero partir de esta cita que es del volumen 1, por eso no tiene la cita, ¿no? Es del volumen 1. Y vamos viendo qué es lo que le dice Jesús a Luisa en el sentido del discernir, ¿sí? Veamos. Qué maestro ingeniosísimo es Jesús, que en un simple instante enseña muchas cosas, mientras que cualquier otro necesitaría años enteros, si es que lo logra, porque el maestro terreno no tiene potencia para poder atraer la voluntad del discípulo, ni de poderle infundir en la mente sin esfuerzos ni fatigas lo que le quiere enseñar. Pero con Jesús no es así. Tanta es su dulzura, la amabilidad de su trato, la suavidad de su hablar, y además es tan bello que el alma apenas lo ve, se siente tan atraída que a veces es tanta la velocidad con la que corre al lado de Jesús que casi sin advertirlo se encuentra transformada en el objeto amado. De modo que el alma no sabe discernir más su ser terreno, tanto que queda identificada con el ser divino. ¿Quién puede decir lo que el alma experimenta en este estado? Se necesitaría a Jesús mismo, o bien a un alma separada, discernir, ¿se acuerdan? Perfectamente del cuerpo, porque el alma, encontrándose otra vez circundada por los muros de este cuerpo y perdiendo esa luz que antes la tenía abismada, mucho pierde y queda oscurecida. De tal modo que si quisiera decir algo, lo diría burdamente. Bueno, es una cita fuerte, ¿sí? Y es una cita hermosa, porque desde el primer volumen Jesús le está diciendo a Luisa lo que significa llegar a este estado, al estado de plenitud, donde Jesús, todo en el alma, ¿sí? El ser divino ya en el alma, ya tiene la luz, ya posee la luz. Por lo tanto, ya no puede dudar de aquello que es oscuro, si es o no es de Dios. Yo creo que es algo en donde ahorita todo el mundo, yo creo, hemos pasado por esto. ¿Esto será de Dios o no será? ¿Será Dios lo que quiere esto o no? ¿Será esta la voluntad de Dios o no? ¿Sí? Pero ya nosotros comenzamos a ver qué es esto de la vida interior, qué es esto del acto continuo. Y Jesús ya le está diciendo a Luisa la diferencia entre un maestro terreno, que somos meramente humanos, que no vemos más allá de lo que nuestra propia cognición puede alcanzar, a lo que Él, sabiduría eterna, puede abarcar y puede poseer el hombre en la medida que se dispone. Bueno, si vemos esta cita, probablemente vamos a decir: discernir en la divina voluntad. Discernir. Bueno, pues me ha tocado varias personitas que llegan conmigo y me dicen: Carla, yo no sé, sobre todo jovencitas, cuál es mi vocación.
Y me acerqué con fulanito de tal y me dijo, solamente vive la divina voluntad y ya. No tienes que discernir cuál es tu vocación. ¿Verdad? ¿Cómo? Luego, vienen otros casos como los que nos acaba de decir Kike. No, pues, yo ya vivo en la divina voluntad. Ya no tengo que ni siquiera frecuentar los sacramentos, porque ya tengo al ser divino. Y eso ya leí la obra. ¿Sí? Bien. Entonces vamos viendo en qué sentido Jesús nos está hablando de este discernimiento. Y a esto que me está invitando Jesús, yo pueda discernir con claridad el camino al que me está llevando a la divina voluntad. Por eso vamos a hacer ahorita una pequeña actividad mental, ¿sí? Y vamos partiendo con esto. De tu historia de vida trazada. Tienes toda una historia de vida que nos ha constituido como seres humanos. Cada uno de nosotros vive una realidad propia, una experiencia de vida. Y de nuestra historia trazada, vamos a elegir 2 momentos en que nosotros tomamos una decisión y tuvimos que discernir. ¿Sí? Ahora vamos definiendo qué fue lo que te hizo elegir que te casaras, que no lo hicieras, que estudiaras tal carrera, que no lo hicieras, que te fueras a vivir a otro lugar y no te quedaste en tu lugar de origen. En fin, cualquier decisión. ¿Sí? ¿Qué fue lo que te hizo elegir? Y una vez que pensemos ahora, ¿qué hiciste para poder elegir eso? ¿Qué hiciste en tu mente? No, pues pedí muchos consejos. ¿Sí? No, pues hice mucha oración. ¿Qué hiciste para poder tomar la decisión? Bueno, ahora vamos a hacer una diferencia. Conociste la divina voluntad. Para los que ya tienen caminito en esto, ya leíste los volúmenes. Bien, ahora traza una diferencia entre antes de conocer divina voluntad y después de conocerla. Identifica lo mismo que las primeras preguntas. ¿Qué fue lo que te hizo elegir? ¿Y qué hiciste? ¿Hay diferencia? Probablemente sí. ¿Verdad? Probablemente no. ¿Qué hiciste? Bueno, lo que no se quita en esto es que hay que tomar en cuenta algo. Que nuestra vida es una continua decisión. Es una continua decisión. Pero que ahora en la divina voluntad Jesús nos está orientando hacia dónde tenemos que caminar. Nos está llevando hacia nuestra meta final, hacia la finalidad para la cual fuimos creados. Pero nuestra vida sigue teniendo constantes decisiones, constantes fiat. Bien. Y ahora viene otra pregunta, para darle más polémica a esto del discernir. ¿Nacemos con el don de la divina voluntad obrante? Obrante. Si nacemos, bueno, pues entonces ¿para qué estamos leyendo a Luisa? ¿Nacemos con el don de la divina voluntad ya obrante en nosotros? Jesús le dice a Luisa,
en el volumen 3. La mira que tengo, no, perdón, este es del volumen 1. La mira que tengo sobre ti es absorberte en mi voluntad y hacerte una sola cosa con ella, y hacer de ti un ejemplar perfecto de uniformidad de tu querer con el mío. ¿Qué le está diciendo ahí Jesús a Luisa? Que quiere hacer eso. Es decir, no nacemos con el don obrante, sino que Jesús es la mira que tiene para nosotros, en la medida en que nos expongamos, conociendo, haciendo vida en las verdades y encaminándonos dentro de nuestra fe. Dentro de nuestra fe, porque este don tiene que nacer dentro de la fe que profesamos. Entonces, ahí está, no nacemos, sino que es la mira que tiene Jesús en el alma aviadora, es decir, en nosotros. Bueno, ¿cuál va a ser el proceso para llevar a cabo esta finalidad? Nuestra historia de vida, nuestras propias realidades que estamos viviendo, porque cada uno de nosotros tiene una historia distinta, y esa historia distinta ya quedó narrada en la eternidad por Jesús. Ahora quiere que la escriba en nuestra alma. Jesús quiere escribir aquella historia que ya hizo, que ya trabajó cuando vino aquí a la tierra y reescribió toda nuestra historia, y ahora quiere escribirla en nuestra alma. Entonces, las experiencias de vida que tengamos van a ser el insumo, la materia prima, para que nosotros podamos llegar a esta finalidad de lo que Jesús quiere hacer de nosotros: uniformar su querer en el nuestro, en la unión y en la consumación. Luisita dice: Señor, ¿cuándo me harás llegar a esto? Porque por mí nada puedo. Jesús dice: poco a poco haremos todo. Yo mismo conozco cuán débil eres, pero es de mí que debes tomar fuerza. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué estamos viendo? Que Jesús conoce nuestra debilidad y nos ha dicho algo importante: que nosotros no tenemos el don obrante, que nosotros vamos a ir adquiriéndolo, porque Jesús va a ir agarrando el terreno de nuestra alma en la medida en que nosotros vayamos fundiéndonos en Él, teniendo esta vida interior y disponiéndonos a vivir las verdades. Poco a poco haremos todo. Entonces, en ese proceso del poco a poco, ¿se acuerdan de esto? ¿Sí? Que vimos ayer. En este proceso del poco a poco que vamos a ir viendo, Jesús nos quiere llevar en un proceso de amor donde vamos a ir descubriendo, ¿sí?, ¿qué es lo que tengo que tirar? Eso es discernir. ¿Qué tengo que descubrir que es de Dios y que no es de Dios? Porque estoy en un proceso hasta llegar a este proceso, a este resultado final, que es la mira que Jesús tiene sobre mí. Primero, llegar a la uniformidad en la obediencia, y esto es lo que más cuesta, saber discernir qué es la obediencia de Dios, porque es lo que vamos a ver ahorita. Cómo Luisa
Jesús lo somete en un proceso de discernimiento. Entonces, la obediencia es un eje importante. ¿Por qué? ¿Qué ha habido ahorita en los grupos de divina voluntad? No, eso no es de Dios. Lo que está diciendo ese padre, no es de Dios. ¿Sí? Lo que está diciendo aquel no es de Dios. Pero vamos a someternos a un proceso de discernimiento a partir de las verdades evangélicas en la divina voluntad y a partir de nuestra fe católica. ¿Sí? Porque hacemos a un lado la fe católica, pensamos que únicamente la divina voluntad según como yo lo voy entendiendo. ¿Y qué pasa? Así no. Porque Jesús le ha dicho a Luisa, este don va a emerger de mi iglesia. ¿Sí? Que claro, todos vamos a ser purificados para poder comprender la plenitud de este don. Pero vamos viendo qué es lo que pasó con Luisa. Porque en el tiempo de Luisa, claro que no había ningún sacerdote que conociera la divina voluntad, excepto San Aníbal, que fue poquito a poco comprendiendo. Pero Luisa fue sometida a sacerdotes que no entendían y no comprendían el estado de Luisa. Y aún así, la somete a un estado en donde Jesús va manifestando este discernir. ¿Sí? Muy bien. Bueno, bien, de la uniformidad al querer, de la unión al querer, a la consumación del querer. Uniformidad en la obediencia, porque Jesús dijo, mi humanidad está hecha para obedecer. La unión de voluntades, la consumación del alma en Dios. 3 procesos claves que nos van a dar la mirada hacia la finalidad para la cual Dios va a trabajar el alma y va a comenzar este proceso de descubrir en sus verdades lo que Dios quiere. ¿Sí? Bueno, muy bien. Bueno, aquí se me olvidó poner la cita, luego se las paso. Las demás sí tienen. Vamos viendo. Hice una selección de citas donde Jesús le da las lecciones de cómo discernir en este proceso. ¿Sí? Porque recordemos que este proceso, aquí va a haber discernimiento. Claro. ¿Sí? Aquí, claro, se va a poseer la luz. Pero en la medida en que vamos viviendo, la gracia va aumentando y la luz va aumentando y es mucho más seguro ir caminando con la plena rectitud en la divina voluntad. Por eso es importante que nosotros veamos que si Luisa fue sometida en procesos de discernimiento, pues claro que también nosotros. Pero Jesús le va a ir enseñando a Luisa cómo discernir. Muy bien, entonces aquí tenemos una. Veamos. Dice, esta mañana me encontraba oprimida con el temor de que no fuera Jesús el que obraba en mí. Más de uno yo creo que lo ha sentido también, ¿no? ¿Esto será de Dios o no? ¿Sí? Sino el demonio dice, pero a pesar de esto, no me sabía contener en buscarlo y desearlo, y en cuanto se ha dignado a venir me ha dicho, ¿qué es lo que asegura que sale el sol, sino la luz que pone en fuga las tinieblas nocturnas y el calor que expande en la misma luz? El sol quita la oscuridad, ¿verdad? Eso es un hecho, ¿sí? Si se dijera que ha salido el sol y sin embargo se ve más densa la oscuridad de la noche
y no se siente ningún calor, ¿qué dirías tú? Que no es sol verdadero el que salió, sino falso, porque no se ven los efectos del sol. Ahora, si mi vista te aleja las tinieblas y te muestra la luz de la verdad, haciéndote sentir el calor de mi gracia, ¿por qué quieres cansarte el cerebro pensando que no soy yo quien obra en ti? Muy bien, pues muy claro. ¿Qué nos está dando la obra de la divina voluntad? Luz. El alma que se va acercando dispuesta a recibir estas verdades a la luz de la fe va sintiendo un gozo interior, ¿sí o no? Esto es lo que ha traído a muchas almas a conocer la divina voluntad. Y se los digo porque todo el mundo dice lo mismo, que siente un gozo interior, siente una alegría atrayente. Bueno, si es así, si alejan las tinieblas, la tristeza, bueno, ¿por qué estamos dudando constantemente de las verdades divinas? ¿Por qué las dudamos? ¿Sí? Bueno, pues ahí está. Importante. Como dijo Quique hace ratito, Jesús dice, no lo vamos a comprender en un inicio, pero lo vamos a ir comprendiendo, ¿verdad? En una cita que digo. Bien, vamos bien. Otra característica del discernir de Luisa. Discernir en el sufrir y hay que saber quién trae la luz. Este es del volumen 4. También la cita anterior era del volumen 4. Dice, amada mía, ¿cuál quieres, mi corazón o el tuyo? Si quieres el mío, te tocará sufrir más, pero debes saber que he hecho esto para hacerte pasar a otro estado. Porque cuando se llega a la unión, se pasa a otro estado, que es la consumación. Y el alma, para pasar a este estado de perfecta consumación, tiene necesidad o de mi corazón para vivir o del suyo, todo transformado en el mío. De otra manera, no puede pasar a este estado de consumación. Y todavía Luisa dice, y yo temiendo, ¿verdad? Dulce amor mío, mi voluntad no es más mía, sino tuya. Haz lo que quieras y yo estaré más contenta. Después de esto me he acordado de algunas dificultades del confesor. Y Jesús, viendo mi pensamiento, me ha hecho ver como si yo estuviera dentro de un cristal. Y este impedía hacer ver a los demás lo que el Señor obraba en mí, y agregaba: solo se conoce el cristal y lo que contiene dentro a los reflejos de la luz. Así es para ti. Quien trae la luz de la creencia tocará con mano lo que yo obro en ti. Si no, advertirá las cosas naturalmente. Bien, vemos dos cosas importantes aquí. La primera es que ¿cuál corazón queremos? ¿Queremos vivir con el corazón humano o con el corazón divino? Si es con el corazón divino, entonces no hay otra, es el corazón de Jesús. Y nosotros acabamos de pasar la vocación del Sagrado Corazón. ¿Qué tiene? Espinas, cruz, llaga, fuego. Bueno, pues todo eso que tiene es lo que nos va a ayudar a pasar de la unión a la consumación. ¿Se acuerdan los 3 pasos? Uniformidad a la obediencia, unión de voluntades, consumación del ser, ¿sí? La consumación, en donde el alma vive en la plenitud con el ser divino. Fíjense lo que está diciendo: no se puede pasar a ese estado si no vives en el corazón de Jesús, que trae, claro,
Si quieres el mío, te tocará sufrir más. No hay más. ¿Por qué? Porque vamos a empezar a anular nuestra voluntad. Y cuando empezamos a anular la voluntad, claro que viene una revolución interna en donde la voluntad humana quiere ganar, pero si la obediencia me pide otra cosa, entonces ahí está, ¿no? Y luego viene algo importante. ¿Quién va a ir identificando la luz que Dios va poniendo en nuestro interior con ese corazón? Quien trae luz de la creencia tocará con la mano lo que yo obro en ti. Por eso el alma que vive en la divina voluntad a veces es incomprendida, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Por qué? Porque si no hay luz, claro, se advierten las cosas naturalmente, pero no divinamente. Y no solamente el alma que vive en la divina voluntad, sino el alma que ha querido y adquiere la santidad. Bueno, pero esto es importante. ¿Por qué? Porque esto nos va a ayudar a ir identificando estos signos de discernimiento. Muy bien, otro signo importante para discernir. Porque también yo creo que se han enfrentado con personas que dicen, yo no entiendo nada, esto no es de Dios, ¿sí? Porque no entiendo nada, ¿sí o no? Y ustedes dicen, ¿estaré bien? Es verdad, ya estoy tratando de vivir mi fe ahora en un sentido profundo, en un sentido, muy bien, pues fíjense bien, aquí va. Mi obrar está siempre apoyando en la verdad. Y si bien muchas veces parece oscuro, bajo enigmas, sin embargo, no se puede hacer menos que decir que es la verdad. Si bien la criatura no entiende con claridad mi obrar, esto no destruye la verdad, más bien hace comprender mucho mejor que es modo de obrar divino, porque siendo la criatura finita, no puede abrazar y comprender lo infinito. A lo más puede comprender y abrazar algún destello, ¿sí? Así como en tantas cosas dichas por mí en las Escrituras, dice Jesús, y mi modo de obrar en los santos ha sido tal vez comprendida con toda claridad. Cuando Jesús dijo, el que coma mi carne y beba mi sangre tendrá vida eterna. ¿Qué pasó en ese tiempo? Caníbal, ¿verdad? Bueno, pues ahí está, esto es parte. Dice, ¿cuántas cosas han dejado en la oscuridad de tu? Sin embargo, ¿cuántas mentes de doctos y sabios se han fatigado en interpretarlas? ¿Y qué cosas han comprendido? Se puede decir que nada en comparación de lo que queda por conocer. ¿Esto acaso perjudica la verdad? Para nada. Más bien la hace resplandecer mayormente, porque entre más esfuerzos humanos hagamos por entender y comprender la verdad, estas maravillas esta fusión del alma con Dios, donde dices, ¿cómo será esta manifestación total? No la puedo entender ni comprender. Podemos entender y podemos hablar, porque hemos escuchado de una posesión demoníaca, ¿sí o no? Y hasta hacen películas de cómo hay estas posesiones, pero una posesión divina, porque Jesús dice, el que iba en la divina voluntad poseerá mi ser. Una posesión divina. Creo que nunca hemos imaginado eso, ¿verdad? Y lo hemos pensado. Entonces, por eso tu ojo debe estar atento hacia hay la verdadera virtud. Si se siente en todo, y aunque a veces al oscuro, que esté la verdad, y de lo demás se necesita estar tranquilo y en santa paz. Entonces, bueno, es un síntoma en donde
si hay esa fuerza que Dios está poniendo en nuestro interior y no es comprendida en plenitud, y porque no podemos explicarla completamente en plenitud esa manifestación, ¿sí? Porque ni ojo vio, ni oído escuchó, entonces vamos creyendo que esto es meramente divino, ¿sí? Que no lo puede aterrizar una mente humana, lógica, con un método científico, para poder comprender esta hermosa teología divina. Bueno, vamos viendo otro signo importante de discernimiento: la obediencia querida por Dios. Sí, la obediencia querida por Dios. Dice, también del volumen 4, cuando no pongo volumen 4, dice: entonces, dice, sintiéndome muy sufriente, he tratado de no poner atención a lo que veía, y encontrándome en este estado, ha venido el confesor diciéndome que Monseñor ordenaba que por ningún motivo debía venir más el sacerdote a hacerme salir de mi estado, de mi habitual estado, sino que por mí misma debía salir de él, cosa que durante 18 años jamás he podido obtener. Bueno, recordemos cuál era el estado de Luisa, ¿se acuerdan? ¿Cómo quedaba Luisa? Luisa, para los que son nuevos, cuando Jesús tomaba su vida interior para poder manifestarle las verdades divinas, el cuerpo de Luisa quedaba petrificado. Para llevarla a ese estado divino y que pudiera estar en el pasado, en el presente y en el futuro, y pudiera darle a conocer pues las verdades que hubo desde Adán, porque la llevó hasta Adán, y de cada uno de los tiempos. Pero Luisita quedaba petrificada, quedaba como piedra. Y por eso, fíjense, Monseñor lo que le dice: ordenaba que por ningún motivo debía venir más el sacerdote a hacerme salir de mi estado habitual, porque solamente con la bendición del sacerdote Luisita cobraba movimiento en su cuerpo y descansaba su cuerpo. Pero ahora recibe esto, imagínense. ¿Qué pudiéramos decir todo? No es de Dios, ¿verdad? Pudiéramos decir, esta obediencia no es de Dios, ¿sí o no? ¿Sí? Pues fíjense lo que pasa. Dice, sino que por mí misma debía salir de él, cosa que durante 18 años jamás he podido obtener. Ella solita no podía cobrar ese estado natural. Dice, por más lágrimas, oraciones, votos y promesas que haya hecho al Altísimo, no podía, ¿verdad? Entonces, conociendo por tantos años de experiencia la imposibilidad del éxito, mi corazón era lacerado por el temor de no poder obedecer. Fíjense cuál era el temor de Luisa, ¿sí? No poder obedecer, no haciendo otra cosa que derramar lágrimas amarguísimas, rogándole a aquel Dios que es el único que observa el fondo del corazón, que tuviera piedad de la situación en la cual me encontraba. Mientras rezaba, llorando he visto un rayo de luz y una voz que decía: hija mía, para hacer conocer que soy yo, lo obedeceré a él. ¿Quién va a obedecer? Jesús va a obedecer a Monseñor, fíjense. Y después de que haya dado pruebas de obediencia, es decir, Jesús a través de Luisa va a dar pruebas de obediencia, Él me obedecerá a mí. Este es el estado de prueba, ¿sí? Primero para el alma, porque Jesús se somete a través del alma ante una autoridad eclesial. Fíjense qué importante. Por eso cuando estamos fuera de queriendo hacer nosotros solitos por ahí, ¿sí? Pero aquí, miren, bueno, dice, y diciendo yo, Señor, temo demasiado el no poder obedecer. El agregado, la obediencia desata y encadena,
y como es cadena, ata el querer divino con el humano, y de ellos forma uno solo, de modo que el alma no obra con el poder de su voluntad, sino con el poder de la voluntad divina. Y además, no serás tú la que obedecerá, sino yo que obedeceré en ti. ¿Sí? Y este transcurso, fíjense, el transcurso en donde Jesús le toca obedecer en nosotros, a que pase a que las autoridades lleguen a obedecer a Jesús en este sentido, pues, pasa tiempo, el tiempo de Dios, ¿sí? El tiempo de Dios. Les platico un ejemplo de Guadalajara. Estuvimos castigados por muchos años, con 3 años, por desórdenes que hubo de grupos de divina voluntad. Censuraron a unos grupos dirigidos por un sacerdote, que salieron de la obediencia eclesial, porque la luz la tiene el Espíritu Santo que ha trazado la iglesia. Censuraron a los grupos y a todos nos dijeron: párenle, hasta ahí. Pero padre, nosotros no somos de ellos, miren, sigan con sus grupos y no crezcan, ahí sigan. Pero denos un asesor y miren, síganle. Y llegaban unos a pedir asesor, llegaban otros a pedir asesor, nada, por sus frutos los conoceremos. Y así estuvimos, en silencio, calladitos, ahí parecíamos ignorados. ¿Y qué pasa? Sin más ni menos, el cardenal nos pone un asesor. Esos caminos que arados, Daniel nos habla bien, llegaron después a darnos un asesor eclesial. ¿Qué pasó? ¿Se fijan? El tiempo, la espera en la obediencia. Pero ¿qué pasó? Durante ese tiempo muchos grupos se salieron y empezaron a tachar a la iglesia. La creían Pilatos, porque estaban quitando la divina voluntad. No, es muy claro lo que Jesús dice, ¿sí? Muy claro. Bueno, y nos vamos. Jesús se sirve de Luisa para continuar sus sufrimientos. Nada más leo este pedacito porque si no me como mucho el tiempo. Hija amada mía, tú dices que yo soy tu vida. ¿Sí? ¿Cuántas veces le decimos a Luisa? Digo a Jesús: vida mía, amor mío, te amo, tú eres mi vida. ¿Sí o no? Bueno, tú dices que eres mi vida. Y yo te digo que tú eres mi vida viviente. Así que, como me serví de mi humanidad para sufrir, así me sirvo de tu naturaleza para continuar el curso de mis padecimientos en ti. Por eso, toda mía tú eres, más bien eres mi misma vida. Y se acuerdan de ese esquemita que les puse, ¿cuál es el primer pasito al que nos va a llevar Jesús? A la uniformidad de su obediencia, porque Jesús, de su humanidad, porque Jesús le dice a Luisa: mi humanidad fue hecha para obedecer. ¿Sí? Y esto es el sufrir, porque Jesús nos quiere en su voluntad, nos quiere esa obediencia mayor. No comas del acto de tu voluntad, sino empieza a vivir en mi voluntad. Bueno, vamos ahora
con noviembre 30 de 1902. Enseñanza de Jesús para saber si es Él o no. Bien, dice: hija mía, yo soy sol. Bueno, dice: encontrándome con temores, dudas, agitaciones de que todo fuera obra del demonio, viniendo mi adorable Jesús me ha dicho: yo soy sol, que lleno de luz al mundo, y yendo al alma se produce en ella otro sol. De modo que por caminos de rayo de luz se saetean mutuamente de continuo. Ahora, en medio a estos dos soles se producen nubes, que son las mortificaciones, las humillaciones, las contrariedades, los sufrimientos y demás. Si estos son verdaderamente soles, tienen tanta fuerza que con saetearse continuamente triunfan sobre estas nubes y las convierten en luz. Pero si son soles aparentes y falsos, estas nubes que se producen en medio tienen fuerza de convertir a estos soles en tinieblas. Esta es la señal más cierta para conocer si soy yo o el demonio. Y después de que una persona ha recibido esta señal, puede arriesgar la vida para confesar la verdad, que es luz y no tiniebla. Bueno, esto es muy importante, claro, esto Jesús lo va a ir descubriendo poco a poco. Muchas veces podemos estar pensando que aquel solecito, ¿verdad? Aquella personita le está dando una luz, ¿sí? Y probablemente esa luz no es la luz de Dios. Y se forman tinieblas, se forman soles, se forman nubes. A lo mejor eso que me están prometiendo de aquel trabajo, aquello que tanto he deseado, que parece que es mucha luz, también pueden meter ahí el miedo, el temor. ¿Será o no será? ¿Será esto de Dios o no será? ¿Será esta acción de Dios o no será? Bueno, pues aquí nos dice claramente: ¿será un falso sol o un verdadero sol? Pues aquí Jesús lo dice. Si son soles aparentes y falsos, estas nubes que se producen en medio tienen fuerza de convertirse a estos soles en tinieblas. ¿Sí? Es decir, vamos a ver más adelante los efectos que cobra tomar una decisión desde aquello que he deseado y que se me presenta como una tentación y que yo puedo interpretar que es un buen sol, pero se afecta a los demás. Entonces puede ser, en vez de arrojar luz, arroja más oscuridad. Bueno, pero miren lo que dice Luis al final: he estado rumiando en mi mente si se encuentran en mí estas señales. ¿Sí? Estas señales donde mi querer ve un sol, pero por otro lado puede arrojar tinieblas. Dice: y me veo tan defectuosa que no tengo palabras para manifestar mi maldad. Sin embargo, no desconfío, más bien espero que la misericordia del Señor quiera tener compasión de esta pobre criatura. Sigue con su vida. Bueno, tenemos otra que está muy, muy bonita. Dice: todo está escrito en el corazón. Y esta está muy bonita, ¿por qué? Porque, como les decía en un principio, Jesús ya escribió nuestra historia. ¿Qué significa eso? Mi historia es la historia de Jesús. Porque si Jesús nace, crece, muere, resucita, esa es mi historia. Es la historia que quiere que vivamos todos en nuestra propia realidad, en nuestras propias experiencias de vida. Es Jesús en mí. Es por esto que, bueno, Lucita estaba oprimida
pues había venido Monseñor a visitarla porque decía que no era cierto que fuera Jesús quien obraba en ella. Fíjense. Y al venir el bendito Jesús le ha dicho: hija mía, para comprender bien a un sujeto se necesita creer, porque sin esto todo es oscuridad en el intelecto humano, mientras que el solo creer enciende en el alma una luz, y por medio de esta luz descubres con claridad la verdad y la falsedad, cuándo obra la gracia y cuándo la naturaleza y cuándo lo diabólico. El Evangelio es conocido por todos, pero ¿quién comprende el significado de mis palabras, las verdades que él contiene? Quien las conserva en su propio corazón. Sabemos qué es esto de conservar esta vida interior que nos acaban de hablar. Esto es conservar las verdades en el corazón y hacer de ellas un tesoro para comprarse el reino eterno. O sea, quien cree. Y todos los demás no solo no comprenden nada, sino que se sirven de ellas para hacer escarnio y burlarse de las cosas más santas. Por lo tanto, se puede decir que todo está escrito en los corazones de quien cree, espera y ama. ¿Qué estamos hablando? Fe, esperanza y caridad. Si el alma va adquiriendo la fe, que es el conocimiento de Dios, la esperanza de poseer ese conocimiento para sí, y la caridad, que es la unión y la perfección de la vida en el amor, que es Cristo mismo en ella, entonces, si esto ya está escrito en los corazones y ella lo cree con esa convicción, entonces quien cree un poco ve las cosas con claridad y encuentra la verdad. Quien no, ve las cosas todas confusas. Entonces es esto, es como nos decía aquí, que creerle a Jesús. Yo le creo a Jesús, que Jesús dice: si el alma se dispone, vivirá en mi divina voluntad. Esto ya está escrito. Adquirir la fe es conocer a Dios para vivirlo y querer poseer su don, sus dones, la esperanza de ser todo en Dios, en ese amor y en esa caridad plena y total, como nos lo habla San Pablo en 1 Corintios 13. Bueno, en el volumen 5 tenemos otra cita. Cuando el alma tiene impreso en su interior el fin de la creación. Fíjense bien, qué hermoso está esto. Dice: hija mía, cuando veo en el alma impreso el carácter del fin de mi creación, sintiéndome satisfecho de ella, porque veo cumplida mi deber, es un amor más intenso de corresponderla, anticipado para ella parte de la felicidad celestial. Esto es, manifestando a su inteligencia el conocimiento de mi divina voluntad. ¿Estamos leyendo? Atrayéndola con el alimento de las verdades eternas. A su vista, recreándola con mi belleza. A su oído, haciendo resonar la suavidad de mi voz. A la boca, con mis besos. Al corazón, los abrazos y todas las ternuras. Y esto corresponde al fin de haberla creado, el cual es conocerme, amarme y servirme. Y ahí están las tres claves para poder entender el verdadero discernimiento. Conocer a Dios, amarlo, que significa vivir su estado, la correspondencia de lo que el alma ya tiene impreso en su interior, las tres potencias del alma: la inteligencia, la memoria y la voluntad. Y con esa se mueve, porque va conociendo a Dios, sus verdades divinas, y las va haciendo vida.
Con esa su vista va teniendo la mirada de Jesús y va viendo todo en la voluntad de Dios. Con esa su oído va haciendo resonar la suavidad de su voz, porque va escuchando la voz de Jesús en su interior, en ese amor divino que la ama en toda la creación y en cada acto de su vida. A la boca con mis besos, ¿por qué? Porque cada palabra, cada acto en el fiat es un beso de amor entre la criatura y Dios. Y el corazón, los abrazos y todas las ternuras. Eso es todo un tema. La ternura divina, sentida en el alma. Y bueno, aquí está. Eso es el amar, el amar. Y el servir es identificar en mi propio hacer de cada día la voluntad de Dios a través del otro, porque ahí viene la caridad perfecta. Cuando el alma sumergida en su interior, viviendo ese amor divino interior, tiene el impulso de ir hacia los demás, de ver en el otro la manifestación de Dios, el servicio. ¿Cuánto servimos a Jesús en ese trabajo divino? Bueno, y luego dice, y veía a mi confesor, dice Luisa, y le decía lo que el bendito Jesús me ha dicho. Le preguntaba si estaba en lo correcto y me decía sí. ¿Verdad? Fíjense, todavía Luisita le pregunta si todo lo que Jesús le dijo estaba en lo correcto y el confesor le dice sí, está en lo correcto. No solo esto, sino que añadía, se conocía bien el hablar divino, porque cuando habla Dios, fíjense, aquí está el discernimiento, cuando habla Dios y el alma lo relata, el que escucha no solo ve la verdad de las palabras, sino que siente en su interior una emoción que solo el Espíritu Divino posee. Ahí se manifiesta la verdad divina, que es el Espíritu que se mueve. Me decía el padre Carlos, de asesor eclesial, decía, ¿cuánto aguantan los laicos? ¿Pueden estar todo un día sentados? Escuchando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no es que estemos sentados, sino que es el Espíritu que se está moviendo. ¿Cuántos podemos hablar ahorita de la manifestación del Espíritu dentro de ustedes en este retiro? ¿Y cuántas horas hemos estado sentados? Porque es esto, ¿no? Se escucha en el interior una emoción y se escucha la verdad y se siente una emoción en el Espíritu que se mueve a este llamado al cual Jesús nos tiene. Y creo que esta es la última, bueno, de las citas, de estas de Luisa. Esta es muy bonita, porque Jesús le dice a Luisa, 2 preguntas para saber si es de Dios o no es de Dios. Se fijan que todo está orientado desde el confesor, de la iglesia, ¿se fijan? ¿Sí? Bueno, fíjense bien. Dice, mientras estaba en esto, han venido 2 sacerdotes. Y el niño se ha puesto en los brazos de uno de ellos, ordenándome que yo platicara con el otro, es decir, el niñito Jesús. Es que antes es una visión, ojalá que la lean completa, está muy bonita, donde vean a nuestra madre con el niño, bueno. Dice, y uno de ellos ordenándome que yo platicara con el otro, dice, quería cuentas de mis escritos. Un sacerdote quería cuentas de sus escritos, de los escritos de Luisa, ¿verdad? Y uno por uno los estaba revisando. Entonces yo, temiendo, le he dicho, ¿quién sabe cuántos errores tiene? Luisita dice. Y él, con una seriedad afable, ha dicho, ¿qué? ¿Errores contra la ley cristiana? Y Luisita dice, no, errores de gramática. Y él dice, eso no importa,
Y yo, tomando confianza, he agregado: temo que todo sea ilusión. Y él, mirándome a la cara, ha dicho: ¿crees que tengo necesidad de revisar tus escritos para saber si eres ilusa o no? Yo, con 2 preguntas que te haga, conoceré si es Dios o el demonio quien obra en ti. Primera pregunta. A ver, y esta para ustedes. No vean la respuesta. ¿Crees tú que todas las gracias que Dios te ha hecho, tú las has merecido? ¿O bien han sido don y gracia de Dios? Gracias de Dios, ¿verdad? Si ya digo, sí, yo lo he merecido por mi esfuerzo. Ya dejé todo, dejé casa, dejé trabajo, dejé aquí, dejé allá. ¿Cuánto esfuerzo he tenido? Me lo merezco. Va para abajo. Es del demonio. ¿Sí? ¿Y cuántos así? Falsos predicadores que se levantan. Segunda pregunta. ¿Crees tú que en todas las gracias que el Señor te ha hecho, tu buena voluntad ha precedido a la gracia? ¿O la gracia te ha precedido a ti? ¿Quién ha sido? ¿Es la gracia o la voluntad la que ha precedido? La gracia, definitivamente. Porque todo se mueve por 2 cosas: por la disposición del alma y por el espíritu. Fíjense, el espíritu nos mueve. El espíritu nos mueve. ¿Y qué espíritu me está moviendo? ¿El espíritu de Dios o el espíritu del mal? Eso es lo que mueve mi acto, mi acción continua, mi vida. Por eso se precede la gracia. No se precede mi voluntad, ¿sí? Sino la gracia. Porque Dios mueve, Dios nos busca, Dios arma todo y nosotros respondemos. Bueno, esto me lo paso. Es cuando Luisita quería ser monjita y Jesús le dijo que no, que bueno, y pues es como un momento de discernimiento de Luisa fuertecito, pero a fin de cuentas Jesús dice esta enseñanza: cuando un corazón no está vacío, yo lo rechazo, pues no puedo empezar el trabajo que me he propuesto hacer en el fondo de mi alma. Entonces, si Luisita quería ser monjita, y ella quería, y no era el estado que Jesús la quería para poderla llevar a darle todo lo que le quería dar. No era el camino que ella tenía pensado, que Jesús tenía pensado para ella. Entonces, estaba ocupado su corazón en ese querer. ¿Sí? Por eso hay que estar dispuesto siempre a lo que Dios quiera con la oración. Y bueno, este es otro también del Libro de la Reina, ya voy a acabar, del Libro de la Reina, donde nuestra Madre Santísima, claro, ella vivía la plenitud, ella no tenía que discernir, ¿verdad? Ella vivía completamente consumada en Dios, pero ella nos enseña a través de este pasaje del Libro de la Reina del Cielo cómo ella tomó ese paso, ¿sí?, para poder entender que ella se había consagrado al templo y que ahora los sacerdotes le decían: tienes que salir a contraer nupcias. ¿Cómo? Si ya me había consagrado virgen totalmente y consagrada a Dios en el templo. Y entonces ella nos enseña, ¿no? Nos enseña esto, que es muy bonito. Esto que aparentemente parecía un obstáculo a la santidad, el que los sacerdotes le dijeran eso a Mamá María. Fíjense, parecía un obstáculo
Y todo parte de la obediencia. Dice, para un obstáculo a la santidad de mi vida, sirvió admirablemente al Señor para cumplir sus designios y para concederme la gracia tan suspirada por mí, el descendimiento del Verbo a la tierra. ¿Sí? Y Dios le daba la salvaguardia, la defensa, la ayuda, para que ninguno pudiera dudar de mi honestidad. Y luego dice, cuando entonces Dios me comunicó su voluntad de que quería ser la madre de Dios, yo, si bien sorprendida, pronuncié inmediatamente mi fiat, sabiendo que el divino querer no me habría hecho ningún mal, ni habría menoscabado mi santidad. Pero si en cambio yo hubiera obrado en mi espontánea voluntad con el pretexto de todas maneras plausible de no querer conocer ningún hombre, hubiera ordenado los planes de la venida del Verbo a la tierra. ¿Qué nos está diciendo aquí nuestra madre? Dejar, exacto, continuamos con esa obediencia y dejar en el tiempo de Dios, en ese kairos, es el tiempo de Dios que Él actúe. ¿Sí? Sabiendo que Dios, a pesar de las circunstancias contrarias, no nos va a hacer ningún mal, al contrario. Vean lo que le tenía preparado. Bueno, pues esto y más, ¿verdad? Esto es la mitad de la presentación, pero Jesús ha querido que hasta aquí. Y esto es bien bonito, así que vayamos nosotros soltando lo nuestro, vaciándonos de lo nuestro, caminando en orden a nuestras autoridades eclesiales, en orden a nuestra iglesia, sabiendo que Dios en su tiempo va a descender las gracias que queremos para afuera, pero por lo pronto trabajemos el interior, así como Quique nos dijo, esa vida interior que es lo que Dios quiere, y dejemos que Dios haga lo demás. Busquemos primero el reino de Dios y su justicia, y todo se dará por añadidura. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Daniel.